buenos días para los que están acá reunidos en este Reino de Dios Ministerios, la congregación cristiana. Estamos en nuestra 19ª semana o 19ª asamblea, en el lenguaje que el Señor nos ha pedido o me ha instruido compartir siempre en un lenguaje distinto, en un lenguaje que hable de cómo Él creó, cómo Él diseñó originalmente el reino de Dios, ¿no? Con un lenguaje específico. Y aprovechando este comentario, habrán notado cuando publico que viene como en dos tiempos, ¿no? Como en dos trozos o como en dos secciones los títulos, por decirlo de esta manera, de cada una de las asambleas. Por ejemplo, esta que dice herencia y luego estableciendo el gobierno del reino, ¿no? El Señor me ha venido hablando y como son asambleas, ¿no? Tal cual fuera en su diseño original, en el Antiguo Testamento así se refiere a las reuniones que había del pueblo de Dios, de ahí en donde Él hablaba y se manifestaba. De tal manera que en estas asambleas se trataban los asuntos del reino, los asuntos del gobierno del reino, en el caso concreto del pueblo de Dios. Y he encontrado a lo largo de mi caminar, no solo con Cristo, sino primero, quizá, porque así fue o ha sido mi testimonio, primero en lo natural, que las empresas igual hay una declaración de una visión, ¿no? Como nos la dio a nosotros, hay una declaración de una misión, ¿no? De valores, ¿no? Y la verdad es que todo esto no tiene más que un origen espiritual, un origen de reino. De tal manera que una visión siempre está relacionado con definir qué es la visión, es decir, qué es aquello que el Señor propone o qué es lo que un grupo de accionistas, si habláramos de una empresa en lo natural, propone. Y luego hay un para qué, un propósito, una razón de existir. Y luego ya viene el tema de valores y demás, que en nuestro caso pues sería todo lo que la propia palabra de Dios nos dice, ¿no? En concreto. Así que cuando el Señor me da, y si se fijan, tiene unas semanas que cambió como el formato de los nombres de las ministraciones, tiene justamente ese formato que Dios me instruyó a partir de hace unas semanas. El qué es la primera parte del nombre de la administración. En el caso de esta semana, de esta 19ª asamblea, el qué es la herencia. Y el propósito o el para qué es establecer el gobierno del reino. ¿Lo ven? Y así ha sido desde hace algunas semanas. De tal manera que cuando ustedes lean el título siempre sabrán qué es y para qué es. Le hace cuál es la visión y cuál es el propósito de Dios de esa administración en concreto. Y por el otro lado habrán visto, si han estado, y yo en fe declaro que sí lo han estado haciendo, han venido leyendo y también escuchando, pero leyendo en el blog las publicaciones de las administraciones, ven cosas o palabras en rojo, así como en negritas y en rojo, en las dos cosas, ¿no? Bueno, cuando vean eso, son palabras del reino, son cosas que Dios me dice que haga yo énfasis para que se entienda que es reino lo que se está compartiendo ahí, que son lenguaje de Él. Y para quienes nos están oyendo esto suena extraño y lo sé, aún para ustedes que están acá, por ejemplo, esa también es una palabra de reino. ¿Ok? Entonces cuando vean ahora, cuando vean acá, que siempre van a estar en rojo y en negritas en estos documentos en el blog, estamos hablando de palabras que Dios me ha venido instruyendo como palabras de reino que Él usa. Y que están en la Biblia, por cierto, no me la estoy inventando. Así que bienvenidos, tanto acá y bienvenidas, como quienes nos van a escuchar, seguramente cuando escuchen el track de esta grabación, de esta asamblea, y de esta administración, que también me ha venido hablando de esto, ¿no? Es decir, ustedes han venido escuchando que me dice ministraciones de la asamblea y no prédicas, porque acá no se predica tan solo, ¿ok? Se ministra lo que Dios habla o me habla a mí y que se plasman en estos documentos. Así que en Reino de Dios Ministerios estaremos y seguiremos hablando palabras sobrenaturales o en expresiones del reino y que vienen desde el trono de la gracia. Así es como Él me lo ha instruido, pero que se manifiestan sin ninguna duda aquí en lo natural. Esta semana el Señor continúa moviendo regiones celestes. Sin ninguna duda he tenido muchísimas señales, ya compartí algunas
previo al mensaje, que además de confirmar un llamado y el manto que entregó a este siervo, también me ha fortalecido mucho en visión, en los fundamentos, en los tefilim, que me entregó originalmente, y que esa visión existe un documento ya escrito en el blog, desafortunadamente no grabado todavía, no había yo recibido instrucción de Dios de grabarlas, pero que están ahí como testimonio. Y para Reino de Dios Ministerios hay 3 fundamentos muy concretos que me pide el Señor recordemos. El primero es la obediencia, el segundo es la santidad y el tercero es la lealtad, para su gloria en el nombre de Jesús. Pero sin embargo, quiero decir, no puede haber obediencia si no conocemos el propósito de Dios, porque si no, ¿a qué soy obediente? Y claro, en lo general a la palabra de Dios, al Logos, a toda la Biblia. Pero eso es como el paraguas. Para cada hija o hijo de Dios hay palabra viva y específica que se vuelve rema, fundamento para ese propósito. De tal manera que la obediencia es, claro, en lo general al Logos, pero en lo particular, en lo específico, para esa palabra que es porción del Logos, que se vuelve rema, palabra viva, y que establece fundamento para el propósito de Dios, para nuestro caminar con Él. Luego, la santidad, que en el arameo significa apartado para Dios concretamente. Por eso es que está en ese orden. Primero soy obediente al propósito y luego me aparto para ese propósito conforme a la voluntad de Dios y en los términos y parámetros de reino. Santidad. Y el tercero, que es la lealtad, y que tiene que ver con ser leal a Dios, pero también con ser leal a su llamado, a su propósito en santidad. Dios es muy simple en realidad, no es complejo. Por eso es que toda la visión de Reino de Dios Ministerios está siendo manifestada en términos de esos 3 tefilim, esos 3 fundamentos. Como ya comentaba, las 2 asambleas previas nos entregó mensajes que si ya leyeron y escucharon, y si no lo han hecho, realmente los exhorto a que lo hagan. Y no tiene nada que ver con promoción personal, pero sí con compromiso con Dios. Y yo les comparto con humildad que cuando escucho lo que nos entregó, y voy a hablar de la semana pasada, creo que he escuchado 4 veces el mensaje. Y no tiene nada que ver con que lo haya hablado yo. Mi esposa no me dejará de mentir, y algunos acá que les he comentado que cuando lo oigo digo, dije eso. Híjole. Porque hay cosas que sí recuerdo que dije y que no necesariamente son exactamente como quedaron escritas. Porque cuando estamos acá, Dios nos empieza a hablar y entonces empezamos a quitar, a poner, a cambiar el orden, en fin. Pasan un montón de cosas y si ya lo oyeron en el blog, las ministraciones, se darán cuenta que es así, ¿no? Que de repente, eso no lo dijo el pastor, o eso sí lo dijo, o eso no lo dijo en ese orden, o lo cambió, o hizo comentarios. Es Dios el que está hablando. Pero verdaderamente, por no hablar de las anteriores, pero sí de la última, en la 18ª asamblea, cuando hablábamos de la identidad, ¿no? Me sorprendió todo lo que Dios dijo. Está llena de conocimiento. Y no hablo por mí, hablo de Él. Nos revela un montón de cosas. Y que abarcan no solamente mucha profundidad en cuanto a el mensaje que Él nos da, que tiene que ver con diseños del reino, pero también en cuanto a el alcance, porque está hablando de miles de años de caminar. Nos llevó del Antiguo al Nuevo Testamento y de regreso profundo, y verdaderamente me sorprendió o me sigue sorprendiendo porque sigo escuchándolo y siguen saliendo cosas, ¿no? Sin embargo, ya nos había hablado, además ya nos había hablado de que está hablando de una transición y que viene muy acelerado, ¿no? Que viene muy rápido para transponer hacia esferas de influencia de dimensiones y medidas de reino para este manto o por medio de este manto de quienes están en esta cobertura. Y uno que Dios me lo ha dicho así, por ser de oficio, en esa estatura, por decirlo de esta manera, y el que tiene oídos para oír que oiga, de oficio, y solo Cristo puede entregar conforme a la palabra de Dios. Y por eso es que hablo y comparto aquello que Dios pone en mi corazón. Porque la verdad es que todo esto se trata de establecer y expandir el reino, pero junto con el establecimiento del reino tiene que haber un establecimiento del gobierno, ¿no? Que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Los 2 mensajes previos, ya comentábamos, fueron por una parte, o primero hace 2 semanas, en la 17ª asamblea, posición, el precio de la gracia.
y en la 18ª asamblea, identidad, activando el reino. Amén. Amén. Y muy resumida, muy concretamente, Dios nos habló y entregó en esos mensajes de estos diseños del reino, diseños de Él para que en discernimiento santo, en discernimiento espiritual que tanta falta le hace al pueblo de Dios en estos tiempos, primero recibamos de Él posición. Y ahí, en el salón del trono, junto al trono de la gracia, nos decía el Señor hace 2 semanas, con ello entonces estar preparados para recibir de Él identidad de reino, como hijas e hijos de Dios, o como princesas y príncipes de Dios, y por tanto como coherederas y coherederos, enviados y enviadas a representar y por tanto a liderar, a ir al frente el establecimiento y también la expansión del reino y por tanto del gobierno del reino de Dios. Amén. Amén. También Dios, el Señor nos habló y ministró acerca de la gracia, ¿no? ¿Se acuerdan? Y nos hablaba que tristemente durante muchos años, cientos de años y no miles, el pueblo de Dios ha venido abaratando, ¿no?, su gracia. Porque en lugar de ministrar, que no predicar, la gracia costosa, porque aunque no nos costó a nosotros nada, el sacrificio de Jesús en la cruz, ciertamente, a Dios sí le costó y le costó todo, ¿no?, su único hijo. Y que nos hablaba que de no hablar en términos específicos, concretos de esa gracia, pues podemos caer fácilmente en ¿cómo le decirlo yo?, en ese abaratamiento, en ese no entender de qué se trata el sacrificio de Jesús en la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz. Y ahora, esta asamblea, esta 19ª asamblea, para cerrar este tiempo de transición y de transposición, que es suyo por instrucción para este siervo, me pide ministrar este mensaje de herencia estableciendo el gobierno del reino. Y quisiera yo empezar por este tema de la transposición que me han escuchado hablar. Es bíblico y está en la Biblia que, hablando de Enoc, por ejemplo, descendiente directo de Adán, Enoc, dice la palabra de Dios, nunca murió, sino que fue transpuesto para evitar muerte, así dice la palabra de Dios. De cuando en cuando al Señor le place, nos transpone. Y para que no pasemos por un tiempo quizá de tribulación o de persecución, perdón, déjenme bajar un poco esto porque sin ninguna duda está generando algún... Ya, ahora sí, ¿verdad? Sí se oye, ¿verdad? Igual. De cuando en cuando el Señor, por gracia, nos transpone de alguna situación o de algún tiempo. Por eso es que de repente, y creo que, o más no creo, conozco, que si no a todos, a la mayoría, acá, el Señor nos ha venido transponiendo de ciertas situaciones y de repente, como a mí les pasa que amanecen un día o en el transcurso del día y algo pasó, como si hubieran entrado en una licuadora y de repente estás en otro lugar, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? Como que no corresponde el estar lo que estoy viviendo porque algo, esperaba yo la consecuencia de algo que estaba viviendo. Yo no sé si lo que estoy hablando suena conocido, pero eso es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? El Señor está transponiéndonos, porque tiene prisa, porque nos está llevando hacia donde Él quiere. Pero eso no ocurriría si no hubiera obediencia y fe, o fe y obediencia. Creo y obedezco. Si no hubiera esa fe, y por lo tanto una fe que se traduce en creo y obedezco, no puede haber transposición. Y por lo tanto tú no eres la bendición. Pero si crees y obedeces, tú te vuelves la bendición y entonces el Señor te lleva aceleradamente a donde Él quiere, no a donde el hombre quiere. Entonces, cerrando este tiempo de transiciones que empezamos a compartir y vamos a volver a recordar esta porción de la palabra de Dios de las últimas 2 asambleas, que es sobre la cual el Señor me instruyó a hablar, a ministrar, lo que Él quiere. En Efesios 1, versículos 13 y 14 dice el Padre, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Amén. Amén.
Ahora, reflexionemos nuevamente. Ya decíamos, o ya nos compartía, Dios nos ministraba, qué posición con relación o con el Espíritu Santo y donde Él esté, y hace 2 asambleas decía, porque si tú andas buscando al Espíritu, te la vas a pasar corriendo, caminando, tropezando y llegando, que es mucho mejor que esté el Espíritu en ti y hacia donde tú vas va Él, o mejor, a donde Él va vas tú, ¿no? Luego hablamos de identidad en Él, que es en el versículo 13, donde afirma aquí en Efesios 1 que ha sido sellado y por tanto es como una marca, te identifica ese sello. Pero finalmente, que es a donde llegamos el día de hoy, habla de herencia. De acuerdo a que hemos sido sellados en el Espíritu Santo, Él es nuestra garantía de recibirla. ¿Amén? Amén. Discernamos entonces un poco en esto. Ahora, ¿qué es? ¿Para qué es? ¿Y cuál es esa herencia? Que es de lo que nos quiere hablar el día de hoy. Entonces vamos a iniciar ahora, empezando como lo hemos venido diciendo, como nos ha enseñado el Señor, por la etimología de la palabra, para variar. Es un sustantivo femenino. Otra vez, engendrada en la matriz de Dios. Y sí, yo sé que muchos que oyen esto van a decir, se van a revolver como sea monkeys, pero pues es algo que Dios me ha revelado y yo lo hablo como Él me lo dice. Viene del latín aherentia, con T, aherentia, con H, H-A-E, aherentia. Y la herencia, conforme a esta definición, es conjunto de bienes, de derechos y de obligaciones que cuando una persona muere transmite a sus herederos o legatarios. Esa es una definición. Por lo tanto, la herencia es el derecho de heredar, de recibir algo de una situación anterior y no propia, necesariamente puede ser de una tercera persona. Normalmente así es. Por ejemplo, mi padre me dejó una casa en la playa como herencia. Eso es un ejemplo. A mí no me dejaron nada, pero bueno. Juan Martín se gastó, bueno, sí me dejó, cómo no, sangre, carácter y otras cosas. Perdón, Señor, tienes toda la razón. Mi padre está allá. Juan Martín se gastó toda la herencia en fiestas y viajes. Así como el hijo pródigo, ¿no? Me duele saber que no podré dejar una herencia importante a mis hijos. Pero eso es en términos económicos. Sabemos que Dios y la herencia para nosotros es otra. Y eso vamos a hablar mucho hoy. El Señor nos va a ministrar al respecto de ello hoy. Al respecto del derecho de heredar, lo que se hereda como bienes, como carácter, por ejemplo, derecho de una persona de recibir algo que le corresponde según derecho de herencia. Por tanto, le puede tocar un porcentaje a una parte de los bienes que alguien deja. Eso es muy conocido. Derecho, que es un legado material que una persona deja a quienes lo suceden al morir. Por ejemplo, su herencia eran 3 casas y mucho dinero. Es un ejemplo, ¿no? Pero también la herencia puede ser un cúmulo de ideas, de principios morales y otros bienes inmateriales que persisten en los sucesores, que aprovechan una herencia que les lega alguien, que pueden ser ideas incluso. Platón, ¿no? Aristóteles, ¿no? Sófocles, Cicerón, ¿no? Que fueron grandes filósofos y que heredaron razonamiento, ¿no? hacia la humanidad. También se puede describir la herencia como un proceso de transmisión de un conjunto de caracteres congénitos de los progenitores de una determinada especie a los descendientes. Puede haber herencia también ligada al sexo, ¿no? La que regula o que es regulada por los genes situados en los cromosomas del ADN humano, ¿verdad? Pero que no se relacione con caracteres sexuales. Es decir, una cosa es que seamos hombre o mujer y otra muy distinta el comportamiento que al respecto de ello tengamos. El tema del libre albedrío y la elección de género, que ya que también se compartió la asamblea pasada. La herencia también puede ser un conjunto de bienes, de derechos y obligaciones de valor pecuniario que constituyen el patrimonio de un difunto, es decir, los ingresos y también los gastos relacionados con algo que heredamos en términos o económicos o materiales. Si heredas una casa, pues qué bueno, la casa vale, pero también gasta, ¿no? Por ejemplo, a eso se refiere. Entonces te vuelves no solo beneficiario del bien, pero también responsable de los gastos que genere, ¿no? Tengo un amigo, que hace buenos años que no veo, que se casó con una de las... En aquel entonces era la heredera de México. No puedo decir quién es.
porque sería muy evidente, y además si me escucha no le va a gustar. Pero me acuerdo que cuando se casó, dice que el día de su boda, yo no pude ir a su boda, por cierto era vecino de mi esposa ahí en Echegaray, ahí enfrente, ya con eso ya sabe quién es mi esposa al menos, y dice que el día de su boda, su suegro le regaló como regalo de bodas, un terreno en Bosques de las Lomas que tenía, o que tiene, porque ahí hizo su casa. 30 metros de frente y 50 metros de fondo, ¿no? Tiene como 7 niveles la casa. Dice, bien buena la herencia, dice. Dice, me costó más construir los puros cimientos que la casa, dice. En fin. Acá entonces entra a partir de este punto, o cabe la terminología en términos de el proceso biopsicológico, que también puede ser una herencia, mediante el cual se transmiten características de las especies e individuos, ¿no? Tiene que ver con aquello que el pastor Nielsen nos compartió de la epigenética. ¿Se recordarán esto, no? En el resumen de su significado, la epigenética, del griego epi, que significa sobre la genética, es decir, epigenética es sobre la genética o una ciencia que habla de aquello que está por sobre el fundamento de la genética, de la ciencia. Y hace referencia al estudio de factores que, sin corresponderse a elementos de la genética clásica, básicamente de los genes, juegan un papel muy importante en la genética moderna, interaccionando con estos primeros, con los genes. Vamos a entrar un poquito más a fondo y van a ver por qué es tan importante para lo que el Señor quiere ministrar. Estos factores genéticos que son determinados por el ambiente celular, habla de nuestra manera en cómo estamos constituidos en las células, en lugar de por la herencia, intervienen en la determinación de la ontogenia o desarrollo de un organismo. Desde la fecundación del cigoto, en el momento en que el huevo, pues, o cigoto del que cíclicamente la mujer produce es fecundado por un esperma en la reproducción sexual, hasta su senescencia, pasando por la forma adulta, es decir, todo el proceso de fecundación. Y que igualmente interviene en la regulación heredable de la expresión génica sin cambio en la secuencia de los nucleótidos. Esto es muy científico, pero para quienes nos escuchen y que crean más en la ciencia que en Dios, pues un poco para que quede claro lo que luego van a escuchar. Se puede decir que la epigenética es el conjunto de reacciones químicas y demás procesos que modifican la actividad del ADN, pero sin alterar su secuencia. Sin proceso químico. Lo cual científicamente parece una locura, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que algo que no tenga que ver con genética y concretamente con el ADN, y esto en términos del razonamiento científico, genere cambios en el ADN humano sin que haya una reacción química o eléctrica de por medio? Eso es de lo que habla la epigenética. Entonces, considerar las marcas epigenéticas como factores no genéticos nos alejaría de la verdadera visión de la disciplina científica, que es lo que acabo de compartir. Las marcas epigenéticas no son genes, pero la genética moderna nos enseña que no solo los genes influyen en la genética de los organismos. Ya nos compartía el pastor Nielsen que Aristóteles creía en la epigénesis, ya estamos hablando de antes de Cristo incluso, ¿no? El desarrollo de la forma orgánica del individuo a partir de materia amorfa, así lo definía Aristóteles a la epigenética. Y esta controvertida creencia fue el principal argumento en contra de la hipótesis que mantenía que nos desarrollamos a partir de cuerpos minúsculos completamente formados, de células, ¿no? Desde el ADN mismo. Incluso hoy día, aún no existe un consenso universal acerca de hasta qué punto estamos preprogramados o modelados por el ambiente. Al menos eso dice la ciencia, ¿no? O escucha a Dios. ¿O tú qué crees? ¿Que solo depende de la química y de la genética? Hoy sabemos acá que no. Que Dios siempre tiene la primera palabra y también la última. Amén. Amén. Ahora, el campo de la epigenética ha surgido como un puente entre las influencias genéticas
y ambientales. Y eso tiene mucho que ver con cosas que se han dicho acá, como eres lo que hablas. Por eso dice la palabra de Dios en Génesis 1, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, eso es Juan, y el verbo era Dios. Y por él todas las cosas fueron creadas. Y ahora sí, en Génesis 1 dice, hágase la luz. El verbo habló, ¿verdad? Eso nada tiene que ver con genética, ¿eh? Sí, con Génesis, pero no con genética. De eso estamos hablando en la epigenética. Y si me permiten, yo añado, y de origen con las espirituales. Las cosas espirituales que no puede explicar la ciencia, pero que así como en el verbo, tanto en Juan 1 como en Génesis 1, originaron, dispararon la creación de Dios. En el siglo XXI, la definición más comúnmente encontrada del término epigenética es el estudio de cambios heredables en la función génica que se producen sin un cambio en la secuencia del ADN. ¡Wow! Y entonces, efectivamente, la epigenética en términos de su definición cae y se puede asociar con un proceso biopsicológico mediante el cual se transmiten características de la especie e individuales. ¿Amén? Mis amados y amadas, se estarán preguntando quizá, ¿qué tiene que ver todo este chorizo con lo que dice el Señor en Efesios 1? ¿No? Y es que eso es lo que quiere precisamente compartir, ministrar Dios. Pero primero darle todo este preámbulo para entender lo que dice el hombre, lo que también el hombre ha encontrado por encima del fundamento científico en esta disciplina de la epigenética, que tiene origen incluso antes de Cristo y en filósofos griegos, pero que ahora resurge en pleno siglo XXI. Vamos a profundizar ahora en ello, entonces. Un minuto, por favor. Ups. Bíblicamente, herencia tiene un origen como vocablo del hebreo. Ya hablando otra vez de las raíces, primero hablamos de la etimológica en el latín, pero ahora vamos hablando del hebreo. Y la palabra herencia en el hebreo es la palabra, tiene tres palabras de hecho que hablan de ello, que es la palabra nahalach, N-A-J-A-L-A-H, nahalach. La segunda palabra es la palabra gorel, G-O-R-A-L. Y la tercera palabra, agárrense, es la palabra hebel, con J. Dios te bendiga, hermano. En griego, la palabra cloronomía, K-L-R-O-N-O-M-I-A, cloronomía. Y la palabra, agárrate, cleros. El que tiene oídos para oír, que oiga. Estos 5 términos significan propiedad hereditaria o herencia. En el ámbito bíblico específicamente y especialmente se refiere a la propiedad asignada a las diversas tribus y familias israelitas cuando se establecieron en Canaán. Léase, la herencia o el concepto de la herencia bíblicamente dio inicio hasta que llegaron a la tierra prometida después de 40 años de desierto. Moisés los guió, pero fue Josué el que los hizo llegar. Esa es una señal, mis hermanos, digan amén. Amén. La asignación de la tierra, que fue designada por las palabras hebreas Helek, parte, que está en Josué 15:13, Helká, o parcela, que está en Segunda de Reyes 9:26, o Nahlach, herencia, que está en Números 26:54. Debía permanecer en posesión permanente de la familia original, como un depósito de Jehová. Es decir, era heredable solo era heredable solo dentro de la misma familia que había recibido originalmente de parte de Dios como un depósito de Jehová. Dice la palabra de Dios en Levítico que una heredad
no debe ser vendida. Esto está en Levíticos 25-23. Excepto en caso de una situación financiera extrema. Y aún entonces, la venta era solo temporaria, con el derecho de redención. ¿Qué te está diciendo? Podías tú tomar tu herencia, la que habías recibido por familia, venderla a alguien, pero tenías derecho eventualmente, tu familia también en la herencia, a recobrar, a redimir eso. Amén. Amén. Porque eso es justamente lo que pasaba cuando había este tema de los holocaustos, ¿lo ven? Era un redimir pecados, cubrirlos, pero ahí seguían. No como con Cristo, que son completamente lavados, pero estamos empezando por el fundamento en el Antiguo Testamento para poder entender en dónde estamos hoy, en qué posición e identidad tenemos al respecto de esa herencia hoy. En cualquier momento podían redimirla y con devolución obligatoria a la familia original. ¿Cuándo? En el año del jubileo. Versículos 10 y 28 de Levítico 25. Por cierto, estamos en año de jubileo. Conforme al pueblo de Dios. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Redime. Y eres redimido ahora en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Ministraciones proféticas nos da Dios. Vamos a continuar. Los principios rectores para la transmisión de la propiedad ancestral incluían: el heredero principal de la herencia era generalmente el hijo mayor. Esto es bíblico. ¿Quién? Por causa del derecho de la primogenitura, recibía una porción doble de toda la riqueza de su padre. Entonces, si eran 3, de todas maneras el hijo mayor, varón, recibía el 50% y el otro 25 y 25 para el segundo y tercer hermano o hermana. Cuando no había hijos varones, la herencia pasaba a las hijas, que mantenían el título de propiedad si se casaban dentro de su propia tribu. Números 27, 8 y 36, 6 al 9. Si no había hijo ni hija, un pariente cercano podía asumir la herencia. Eso está en Números 27, 9 al 11. Con el derecho de redimir cualquier porción que se hubiera vendido temporariamente y previamente. ¿Lo ven? Son leyes en el Antiguo Testamento al respecto de la herencia. Eso está en Levíticos 25, 25 y en Ruth 4, versículos 3 al 9. Este pariente tenía que someterse al levirato, así se llamaba esta ley, que está en Deuteronomio 25, 5 al 10. Ley por la cual se debía casar con la viuda y nombrar a su primer hijo como heredero legal y sucesor del fallecido. Ruth 4 a 10. Vista así, la herencia se usa también en expresiones figuradas y para expresar conceptos simbólicos. Vamos a ver, por ejemplo, el pueblo de Dios se describió antiguamente como la porción de Jehová, en Deuteronomio 32, 9. O sencillamente al pueblo de Dios se le hablaba de su heredad, en Salmos 78, 71. En el Nuevo Testamento la herencia también se utiliza para describir el futuro hogar de los salvos, de los salvados. En Colosenses 3:24, en 1 de Pedro 1:4. Y se habla de los seguidores de Cristo como de herederos. Gálatas 3:29, Tito 3:7. Y también como coherederos con Cristo. Romanos 8:17. El término hebreo para heredero es yoresh, del verbo yarash, poseer, heredar, que es el griego cloronomos, como ya comentamos. Para dar contexto en referencia con su palabra, vamos primero a 1 de Pedro 1, 3 al 5, en donde dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Amén. Pero ¿en dónde más nos habla la Biblia de herencia? Vamos a ver algunas.
Isaías 66, 22 dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Amén. Amén. Salmos 47, 4. Él nos escoge nuestra heredad, la gloria de Jacob a quien Él ama. Meditemos. Selah. Marcos 10, 17. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hechos 20, 32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. Amén. Amén. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Hay un precio. Gracia costosa. Colosenses 3:24. Sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Amén. Segunda de Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que es una herencia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén. En esa segunda venida de Cristo, pues. Hebreos 10:34. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Amén. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Amén. Amén. Ahora, ¿qué dice al respecto del origen de la herencia la palabra de Dios? Escuché, mis amadas y amados. Desde el principio, la idea, el propósito de la herencia está estrechamente ligado con la de la alianza, que caracteriza en el plan divino una relación triple. En el Antiguo Testamento, en el cual los fundamentos de la herencia nos dice que, primero, Israel es herencia de Yahvé, Israel es herencia de Jehová. Eso está en Éxodo 34:9, en Primera de Samuel 10:1, en Segunda de Samuel 20:19 y también Segunda de Samuel 21:3. Y sugiere una relación de intimidad entre Dios y su pueblo, que es su bien particular, conforme a Éxodo 19:5. El propósito de la alianza: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, dice la palabra de Dios. Amén. Jeremías 24:7, Ezequiel 37:27 nos hablan de eso. Y quiere decir prácticamente lo mismo, pero la noción de herencia le añade la idea de una pertenencia especial, que hace que Israel pase de la esfera de lo profano, la de los otros pueblos, a la esfera de lo sobrenatural del reino de Dios. Amén. Amén. Segunda relación. La tierra prometida es herencia de Israel. Josué. ¿Lo ven? Esta segunda relación está igualmente ligada con el tema de la alianza. Una alianza patriarcal conforme a Génesis 15. En este pasaje la promesa de Dios a Abraham tiene un objeto doble. Un heredero, Isaac y su descendencia. Una herencia, la tierra de Canaán. Naturalmente los herederos de Abraham heredarán también la promesa, conforme a Génesis 26:3 y Génesis 35:12, así como Éxodo 6:8. Notemos que Canaán no se da todavía en herencia a Abraham, sino únicamente se promete a sus herederos. ¿Lo ven? ¿Cuál era la promesa para Abraham? Que iba a tener descendencia conforme a las estrellas de los cielos, ¿no? Pero nunca le habló de una tierra en concreto. ¿Lo ven? Esta promesa y la espera de Israel, que de ella resulta, nos apoyan a profundizar progresivamente en el tema de la herencia. Las decepciones consecutivas, junto con esperanzas materiales desmentidas por los acontecimientos al pueblo de Dios,
contribuyen a elevar el nivel de la espera de Israel como herencia prometida. ¿Me explico? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Tercera relación, la tierra prometida es herencia de Jehová. Ahí sí, Abraham no recibió esa tierra. Sin embargo, de las dos primeras relaciones se desprende esta. La tierra prometida es herencia de Jehová. Todo lo anterior nos expresa una asociación de naturaleza de relación entre Jehová y Canaán. Sin embargo, distingue a Israel de los pueblos circundantes que ven en los diversos países dominios propios de ciertos dioses. ¿Lo ven? Por eso es que Dios primero empezó heredando, ¿qué? La gracia, aunque no se llamaba gracia en el Antiguo Testamento. La tierra prometida iba a ser la herencia, pero no se entrega primero como herencia. Pero sí el manto de Dios sobre Abraham mismo. ¿Por medio de quién? Del hijo de la promesa. ¿Lo ven? Isaac. En realidad toda la tierra, todo lo visto, todo lo conocido, toda la creación es de Jehová. Eso lo sabemos. Éxodo 19:5, Deuteronomio 10:14. Eso incluye a Canaán. De tal manera que ahora Canaán, que es donde ya están, ¿verdad?, ha venido a ser su herencia con un título especial. Y es porque Dios ha dado a este país, a Israel, y a manera de consecuencia, ha decidido establecer allí la residencia de su pueblo. Pero recuerden que su pueblo no estuvo mucho tiempo ahí. Que aunque llegó, luego fueron conquistados, ¿no? Aún por los persas. Y que estuvieron durante milenios fuera, esparcidos, ¿no?, por todo el planeta. Hasta que en 1948, la primera resolución de la recién formada Organización de las Naciones Unidas en ese año, posterior a la Segunda Guerra Mundial, fue que se determinó que el pueblo de Dios, los israelíes, los judíos, regresaran a Israel, a esa tierra de Canaán, y surgió el Estado de Israel. Eso también ya lo compartimos en las asambleas previas. De ahí el sentido profundo de la repartición de la Tierra Santa como herencia. O lo que es lo mismo, redimieron la herencia del pueblo de Dios en 1948. Se había vendido y entregado por conquista a otras influencias, a otros dioses incluso. Y en 1948 la humanidad, vía esta Organización de las Naciones Unidas, redimió al pueblo, le redimió su herencia y le regresaron el territorio que Dios les había entregado. Es decir, aquel acto simbólicamente humano y naturalmente físico de que regresaron a la tierra de Canaán, en realidad era Dios redimiendo la herencia de su pueblo. Amén. Israel es quien trabaja en la tierra, la cual pertenece a Dios. Para Dios, para su pueblo y por tanto para nosotros, es así también esa ley. Sigue siendo de Dios, solo nos la entrega como herencia para trabajarla. Amén. Pero eso nos da derecho a vivir en ella. Amén. Amén. Pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento al respecto de ello? De la herencia. Cristo primero es heredero único originalmente. Ya vimos que en el Antiguo Testamento había reservado la calidad de heredero de la promesa primero solo al pueblo de Dios, ¿verdad? Y luego al resto de los justos, conforme a justicia. Ya leímos varios pasajes al respecto. En el Nuevo Testamento se comprueba en primer lugar que este resto o remanente es de, por y para Cristo. Tú eres un remanente igual que yo. Y en él se ha concentrado la descendencia de Abraham, como nos dice en Gálatas 3:16. Siendo el hijo, poseía por derecho de nacimiento el derecho de la herencia. El hijo de Abraham, ¿verdad? Y había sido constituido por Dios heredero de todas las cosas. En Hebreos 1:2 dice eso. Porque había heredado en nombre de superior al de los ángeles y el nombre mismo de Jehová, conforme a Filipenses 2:9. Sin embargo, para entrar Jesús en posesión efectiva de esta herencia, debió pasar por la pasión y por la muerte. Pagó un precio. Escucha. Con esto mostró qué obstáculos se oponían al cumplimiento de las antiguas promesas.
Porque Cristo lo que hizo fue romper la esclavitud que se hallaba en los hombres. Y restablecer el derecho de estar en la presencia del Padre, que se había entregado en aquel jardín del Edén. Y este régimen de cobertura a que Dios los sometía. Gálatas 3:23. Tú estás en una cobertura porque has sido redimido para estos diseños que te está entregando. En la cruz, Jesús dio fin a esta disposición provisional, temporaria del Antiguo Testamento, el pacto de la ley, para hacernos pasar del estado de esclavos al de hijos. Tú también ahora eres hijo de la promesa y por tanto herederos, conforme a Gálatas 4:5. Gracias a su muerte podemos ahora recibir la herencia eterna prometida. Amén. Amén. Segundo, Nuevo Testamento al respecto de la herencia. Los creyentes somos herederos en Cristo. Tal es, en efecto, el estado actual de los cristianos. Somos hijos adoptivos, injertados en la cepa, hijos adoptivos de Dios, por estar llenos del Espíritu de Dios y con ello herederos de Dios y coherederos de Cristo, conforme a Romanos 8, versículos 14 al 17. La promesa hecha a los patriarcas la heredan ellos. ¿Quiénes? Los que ahora sí hemos sido adoptados también, como pueblo santo, conforme a Hebreos 6, versículo 12. Como en otro tiempo Isaac y Jacob, porque ellos son la verdadera descendencia de Abraham. Gálatas 3:29. La sumisión a la ley mosaica, aquella que viene de Moisés, y que se refiere a los 10 mandamientos, no tiene nada que ver con ello, como tampoco la pertenencia a Israel según la carne, sino únicamente la adhesión a Cristo por fe, ¿lo ven? Es decir, aquello que se maneja en el Antiguo Testamento es redimido, cambiado por el sacrificio de Cristo en la cruz, por la gracia costosa. Por lo cual, al ser redimidos, tú y yo tenemos acceso y derecho como hijos de Dios y por tanto como coherederos. Amén. Todo ahora por y para Cristo. Heredero único, sí, y generoso que ya nos comparte por gracia el derecho de la herencia. Amén. Amén. Eso está en Romanos 4:16. Ay, mis amadas y amados. En lo personal, clamo a Dios para que todas y todos reciban esta herencia, que por gracia y a partir del sacrificio del Hijo de Dios, de Jesucristo en esa cruz, ahora puedes recibir. Amén. Amén. Vamos a reflexionar un poco más. Nuestra herencia es una vida abundante. Ten la certeza. No hemos nacido para tener una vida triste o frustrada. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Amén. Eso es parte de la herencia de Cristo. Parte de la herencia de gozo. Hoy podemos ver a muchos cristianos que andan con cara de oprimidos por ahí. Pero tú tienes que renunciar a esa herencia maldita y tomar hoy, ahora, aquí, la herencia de Dios, Amén. que es una herencia de gozo. Amén. Su herencia es esperanza. Porque quienes no conocen a Cristo no tienen esperanza. Pero nosotros sí la tenemos. Sabemos que Dios es por nosotros. Sabemos que Dios nos sustenta y nos provee. Sabemos que Él no está muerto. Nuestra esperanza está viva, fundamentada en sus promesas. Nos pertenece vivir esperanzados. Amén. ¿Lo crees? Amén. Di, lo activo en el nombre de Jesús. 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 Lo activo en el nombre de Lo Jesús. activo en el nombre de Jesús. ¿Pero qué es esperanza? Es esperar con confianza, con certeza de que sus promesas ya son en ti. No es lo mismo esperar comiéndose las uñas que esperar confiado. Te corresponde por herencia la esperanza. Te corresponde la gracia de Dios. Te corresponde la unción de Dios y por ello la gloria y el poder de Dios en tu vida. Amén. Escucha. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra. Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero el mismo Jesús dijo, parto pronto, pero te dejo al Consolador, al Espíritu de verdad. Pero también dijo en Juan 14, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno contigo y conmigo. De tal manera que si Dios decía, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, a ti también, porque eres uno con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu Santo. Y Juan señala que nos ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, amén. Amén. El Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. ¿Lo ves? Nos corresponde vivir una vida de poder. Esa es nuestra herencia. Otra vez. Nos corresponde vivir una vida de poder. Amén. Esa es nuestra herencia. Amén. Tú tienes que ir y tomar lo que necesitas, porque ya es tu herencia. Amén. Amén. No puedes vivir como mendigo pidiendo mendrugos al cielo. Hay cosas que le pides a Dios que a Él le molesta que se las pida, porque son cosas que tienes que tomar por fe, porque ya es tuyo. Amén. ¿Capichi? ¿O qué? ¿A tus hijos les das sobras? ¿No te quitas el pan para dárselo a ellos? Entonces, ¿qué crees que hace Dios? ¿Te queda claro? Si tú no tienes claro esto, te condenas a una vida de tristeza y de lamento. Pero además, haces infructuoso el sacrificio de Jesús. No estoy hablando acá de evangelio de prosperidad, por Dios. No estoy hablando de eso. Porque cuando hablo de que tú le pides a Dios, no hablo de que le pides un Ferrari. Hablo de que le pides aquello que Dios quiere para ti, porque tú eres quien Dios dice que tú eres. Amén. Tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. Amén. Y tú tienes lo que Dios te quiere entregar y que ya está en los tesoros del reino. Amén. Y hablo primero en lo espiritual, pero dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo te será dado por añadidura. Amén. Amén. Entonces, claro, recibir, establecer y activar tu posición y tu identidad, y entonces recibir, establecer y activar tu herencia. Amén. Va de nuevo. Recibir, establecer y activar tu posición y tu identidad, para entonces recibir, establecer y activar tu herencia. Amén. Amén. Todo esto es en el reino de Dios. Así que recíbelo y establécelo ahora en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Te pido un favor, hijo. En la parte de atrás, hasta arriba, ya a la derecha, hay un botón. Bájale un poquito. Voltéala, la puedes voltearla. Ponla a la mitad más o menos. Hasta arriba y a la derecha. Es el botón de hasta arriba y a la derecha. Ponlo a la mitad nada más, por favor. Gracias. Ya se oye, ¿verdad? De todas maneras, bien. Gracias. Hay muchas cosas que forman parte de la herencia de Dios. Una de ellas es la sabiduría. Tú como yo hemos visto hijas e hijos de Dios que toman decisiones y nada les sale bien. Cualquier parecido es una mera coincidencia. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Es más, nos sigue pasando y nos seguirá pasando. ¿Y tú crees que eso es lo que Dios tiene y quiere para ti? Y además te preguntas, ¿no? O nos preguntan, o se preguntan, ¿será que Dios me está probando? Te voy a compartir mi testimonio personal. Tengo 53 años cumplidos. Llevo décadas de prueba entonces, bajo ese contexto, ¿no? Y si fuese así entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Aún más, pues me quedaría
menos de la mitad del tanque de vida, ¿no? Y mi vida hasta ahora habría sido lamentosa, tristísima y desastrosa. Pero esa no es la vida que Dios ha tenido para mí. Dios no prueba. Dios te ama. Como Padre amoroso, entonces te educa. Y por tanto, en ocasiones, sí nos reprende, nos exhorta, nos da nalgadas espirituales, o zapes espirituales, ¿verdad, Señor? Como a mí, pero bueno. Pero no lo hace para probar, lo hace para educar. ¿Y tú? ¿Tú también? Jesús ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y dije ha venido porque Jesús no fue. Y sí, está a la derecha del Padre, pero su promesa es que nos dejaba, como ya leímos y compartimos, al Consolador, al Espíritu de verdad, para que fuéramos uno con Él y con el Padre, permitiendo primero y para ello que el Espíritu habite en nosotros. Bautismo del Espíritu Santo. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Se refiere a una sabiduría que tiene gloria en todas direcciones y alcanza para cualquier cosa. El apóstol Pedro señala que las cosas que Dios hace con nosotros aquí abajo son cosas que los ángeles anhelan presenciar, porque el mismo Jesús dijo que somos más grandes que los ángeles. Amén. Amén. Los ángeles y arcángeles ven lo que está sucediendo en la iglesia porque la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta allí. Añado, se debiera de manifestar allí. Dice la palabra de Dios, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. No tengas duda. Una cosa es que Dios como Padre amoroso te corrija, te exhorte, te nalguee. Y otra distinta es que no haya luchas en las regiones celestes por ti y por mí, tal cual le ocurrió a Daniel con el principado de Persia que impedía que el arcángel Gabriel llegara con el mensaje de la respuesta de Dios a su hijo amado Daniel. El que tiene oídos para oír, que oiga. Los demonios se agarran la cabeza por lo que les hizo Dios, ¿sabes? ¿Sabes lo que es trabajar en una persona por 30 años? Manteniéndola atada por la droga, por ejemplo, tratando por todos los medios de que se muera y se vaya al infierno, y de repente, en una palabra, en un instante, todo lo rompe Dios y es entregado y es liberado. Y además lo hace pastor. Y bien loco, ¿eh? ¿Sabes lo que es para los demonios que han estado trabajando por 50 años? Para que una persona se vaya al infierno y de pronto llega la multiforme sabiduría, gracia, unción, poder y gloria de Dios y todo lo cambia. Amén. A ti quizá, como a mí, lo cambió en un instante. Todas las fuerzas de Satanás fueron desviadas, como si fueran dardos que rebotaron contra esa coraza de justicia, ese yelmo de salvación, ese escudo de la fe, esa espada del Espíritu, esos lomos ceñidos con la verdad y esos pies aprestos para el evangelio del reino. Y así como a ti, como a mí lo hará, lo está haciendo y lo seguirá haciendo con multitudes de hombres y mujeres que serán remociados sus rostros cuando lleguen al reino de Dios, ministerios y a todas las iglesias, asambleas, hijas e hijos de Dios que junto con nosotros se levanten y se están levantando, aún los que ahora están escuchando esto que Dios está ministrando para establecer y expandir el reino de Dios. Amén. Amén. El diablo no sabe qué hacer cuando tiene a alguien bien atado y cree que nadie va a poder tocar a esa persona. ¿Se recuerdan aquellas caricaturas de Piolín y Silvestre?
Oh, qué lindo gatito. Así. Silvestre pensando, ya lo tengo adentro, ¿verdad? Y de repente, Dios da un manazo y le dice hasta aquí. Porque tú ya fuiste vencido. Deja de engañar a mi pueblo. Recibe revelación, recibe visión, recibe verdad. El Shekinah de Dios que todo al soplar consume en fuego pecado, pero con ese mismo fuego renueva, reforma entendimiento, luz, verdad y establece su reino en ese corazón. Arrebata esa presa que Satanás tenía atada y todo el trabajo que hizo no le sirvió para nada. Que se busque otra diabla, Satanás. Entonces, sabiduría es parte de tu herencia. Es lo que te corresponde. No puede ser que vivas hipotecado, por ejemplo. No puede ser que vivas lleno de deudas. Todo eso te ata, son maldiciones. Y tú eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Y tienes acceso a los tesoros del reino, que primero son en el Espíritu. Por lo tanto, eres cabeza y no cola. Eres parte del gobierno de Dios, no parte de los gobernados. Tú eres gobierno. Y sí, pueblo de Dios, no del mundo. ¿Tú crees que esta también es tu herencia? Escucha. Tú tienes una bendición muy grande preparada para ti. La pregunta es, ¿eres hijo de Dios o no? ¿Eres hija de Dios o no? Porque si ya eres hija o hijo de Dios, empieza ahora a tomar tu herencia. La herencia que te corresponde. Porque si tienes un padre rico, ¿serás un hijo pobre? ¿Cómo puede ser que un padre rico, el hijo esté endeudado? ¿Cómo puede ser que en un padre rico el hijo esté hipotecado? En Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es tu padre? Porque el mío es dueño de toda la creación. Es dueño del universo, es dueño del oro y de la plata, es dueño del Marte y de todos los planetas, es dueño del sol y todas las estrellas. Es dueño del universo y su creación. Y también de todo lo que en este planeta vive y se mueve. Aún de los de ISIS, ¿eh? Expresa el Salmo 50, 10 y 11, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Mi padre es el dueño de todo, ¿sabes? Pero a algunos cristianos les va tan mal que no se puede creer. He conocido yo, no sé tú, cristianos y cristianas que dicen cosas como, mi papá es fulano de tal, Gómez, por ejemplo, y es pobre, y entonces yo también soy pobre. Y luego todavía se ponen orgullosos y a mucha honra. Chido. Y yo escucho a Jesús. ¿Qué? Y para eso di mi vida en la cruz. Claro, él no piensa así, digo, lo estoy exagerando. Oh, sí, Señor. Escucha. Ahora, ya no vale el apellido que te dieron tus padres. Escucha, ¿eh? Ahora, eres hijo de Dios. Ya no tienes que sentirte orgulloso de ser Gómez. O en mi caso, entiéndanme bien, hablo en lo espiritual. No tengo por qué sentirme orgulloso de ser Macías. Porque primero soy hijo de Dios vivo. Amén. Mi nombre es Jorge, hijo de Dios. Amén. Escucha ahora. Soy Macías. Ese es mi nombre en el libro de la vida que me fue revelado. Y me autorizó Dios a decírtelo. Del hebreo, Mashiach, Mesías, don de Dios. ¿Y tú? Busca a Dios, pregúntale. Entra en su presencia.
en su voluntad y en su gracia, no sé si lo haga, te podrá decir, como a mí, el nombre que tengo en el libro de la vida. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Qué profunda y poderosa es esta verdad. Tu herencia, sabiduría. Tú como yo somos hijos o hijas de Dios, con todos los derechos y privilegios de ser quienes somos, pero también con todas las obligaciones, responsabilidades que eso implica. Reflexionemos. ¿La gente está enterada que eres un hijo o una hija de Dios? Amén. ¿O pasas simplemente desapercibida y desapercibido como uno más? Haces contar tu identidad, primero tu posición, claro, tu posición, tu identidad, y has tomado por lo menos una porción de tu herencia, y por tanto las regiones celestes se estremecen cuando te despiertas, o hasta cuando estás dormido. Amén. Amén. Si es así, las señales son, conforme a Marcos 16, 14 al 18. Y por cierto, es lo último que escucharon de la boca de Jesús, ¿sabes? Antes de que Él subiera al cielo, al reino, a la derecha del Padre. ¿Será importante entonces? Sí. Si no, déjame exagerar un poco en este pensamiento de hombre. Y voy a exagerar tal cual, que Dios, qué vergüenza para Dios ser padre de semejante hijo o hija, ¿no? Que no lo ha reconocido. Su posición, su identidad y su herencia. Con perros y todo. Jesús dijo, mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Hago un paréntesis. Me acordé de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? En la escena donde viene Don Quijote y Sancho Panza, y Sancho le dice a Don Quijote, Señor, los perros están ladrando. Y Don Quijote le responde, así es, Sancho, es que nos estamos moviendo. Mis hermanos y mis amadas y amados, es que nos estamos moviendo. Y los perros están ladrando. Pero también les podemos dar migajas si quieren. Ay, Señor, me van a criticar durísimo con eso. Ay, Dios mío. Jesús dijo, mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Romanos 11:33 afirma, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No se pueden medir en términos humanos, ni de raciocinio alguno en la mente, ni ningún tipo de predicación expositiva, la dimensión de la gloria, la unción y la gracia de Dios. Y por lo tanto tampoco de las riquezas del reino de Dios. Ese Dios me ha dado a mí y a ti ser su hijo. Y si soy hijo, también heredero de Dios. Y juntamente con Cristo coheredero. Por la gracia de Dios y por el sacrificio de Jesús, bendito Jesús. La herencia de mi progenitor es perecedera, hablo de mi padre natural. Pero la herencia de mi Padre, del Rey de Reyes y Señor de Señores, no desaparece ni disminuye nunca. Es eterna. Amén. Amén. Si tienes herencia de Dios, sabiduría de Dios, ciencia de Dios, es lo que te corresponde tener, es una porción de tu herencia, porque Dios te lo da a través de su Espíritu Santo. Ahora, escucha, su remanente, como su lluvia tardía, son aún mucho mayores. Ahora, en el nombre de Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos
que nos dejaba al Espíritu Santo. Entonces nos da a Él mismo y al Padre para que seamos como Él, caminemos y hablemos como Él y hagamos sus mismas obras y aún mayores nos hace, dice. ¿Quién dice amén? Amén. ¡Wow! Yo puedo seguir, pero hay que terminar. Bueno, el Señor me dice, por ahora es suficiente, hasta hoy acá. Mis amadas y amados, ¿qué es lo que Dios quiere al revelarnos? ¿Qué quiere y para qué lo quiere? ¿Cuál es la visión y cuál es el propósito de esta ministración, herencia, estableciendo el gobierno del reino de Dios? Lo que quiere que haga Dios hoy es que active en ustedes, por medio de este profeta, posición, identidad y herencia. Amén. Amén. Porque Él ya lo ha hecho en mí. Pero como va muy rápido acá y transpone cosas, quiere que lo haga rápido contigo también. Esto que habla mi boca ahora, e incluyo en ello a quienes leen en la página de Reino de Dios Ministerios en Facebook, en el blog del mismo nombre, o escuchan en el track en SoundCloud y publicado a mi nombre, serán alcanzados también. Amén. Recordemos y reflexionemos que el Señor ya nos habló de su motivo, de su propósito, de su llamado mediante la visión que nos dio y que está publicada en el blog para darnos y ministrar estos diseños. Esta revelación por medio de este siervo, lo que Él me entrega y por tanto también a todas y todos los que están en la cobertura del manto que recibí del Señor y que incluye ya gente en Pakistán, gente en el sur de Estados Unidos, gente en Perú, gente en Argentina, gente en Colombia, gente en la India, gente en Rusia, gente en España, gente en Filipinas, gente en Japón, gente en Indonesia, gente en África. Todas y todos ahora, hijas e hijos de Dios. ¿Y cuál es esa instrucción que recibí? Tú la conoces ya también. Preparar a la novia, participar en las bodas del Cordero. Entonces reflexionemos. ¿Qué de Dios es eso? Preparar a la novia. ¿Y para qué de Dios es eso? Participar en las bodas del Cordero. Porque sólo así podremos alcanzar su propósito y garantizar la herencia para el remanente, para las futuras generaciones, y establecer su reino y su gobierno. ¡Aleluya! Amén. Tremendo propósito ha entregado el Señor. Y entonces, también a ti, que disiernes y que crees en esto, en toda esta visión que el Señor entregó, que quedó documentada en el blog Reino de Dios Ministerios. Mis amadas y amados en Cristo, hijas e hijos en su Espíritu, habiéndose cumplido el propósito del Padre y del Señor Jesucristo por medio de su Espíritu, en este tiempo de transición, al revelar, al ministrar, al bajar y recibir estos sus diseños ahora, aún para ti que escuchas el sonido en SoundCloud, recibiendo instrucción de Dios, en el nombre de Jesús, ponte en pie. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, activo en ti esta visión, esta revelación y estos diseños. Y creo, y mi boca habla, que tus hechos son a partir de ahora señales de tu caminar como testigo de Dios, de Cristo, en su Espíritu, estableciendo y expandiendo su reino para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Clamemos ahora juntos al Señor en voz alta, agradeciendo lo recibido, estos regalos, estos dones de parte de Él, en el nombre de Cristo el Señor. Selah. Amén, Señor. A ver, vamos, adóralo en voz alta. Vamos, clamemos al Padre. Vamos a entrar en abundancia de oración, de clamor, de bendición, en el bendito nombre de Cristo el Señor.